15 horas 35 minutos, estamos de vuelta. Don Quico Méndez Monasterio, ¿cómo está usted? Don José Javier, muy bien, muchas gracias. Elecciones presidenciales en Francia, Macron ganó como... o sea, si con todo lo que le han dicho y le han hecho no gana, la verdad es que habría sido una cosa terrible. Ganó y en porcentajes que finalmente han quedado en 66 y pico, 33 y pico. 66 y pico, 33 y pico. Bien, ¿qué quiere decir? Así, primer juicio, fin. Bueno, la primera que las encuestas han afinado mucho más, desde luego, incluso las de pie de urna, las encuestas de Ipsos, por ejemplo, daban prácticamente clavado este resultado, diciendo que Marín no llegaría al 35, y por otro lado la ruptura absoluta de la voladura del techo del Frente Nacional, que estaba elección tras elección, ya sean regionales, europeas, que nunca había pasado del 27%, ¿no? Las europeas llegó creo al 28%, llegar a un 33, casi 34%, es volar un techo y de alguna manera romper con el cinturón republicano, esa demonización que era el primer objetivo de Marine Le Pen y que de momento lo ha conseguido. A ver si yo consigo entender lo que ha pasado con el Macron Leaks famoso. Vamos a ver. En la víspera de las elecciones hay una filtración de hackeo, en fin, de papeles, de documentos, de cosas y tal, de archivos del mundo de Macron. Eso es. Bueno, en principio, primero está el debate en el que Marine Le Pen dice, a ver si no nos enteramos dentro de poco que tiene usted cuentas en el Caribe. Es primero. Segundo paso, dos páginas, una vinculadas, dicen, al trumpismo, a la derecha alternativa americana, publican determinados documentos que presuntamente implicarían a Macron con cuentas ocultas y opacas y sociedades interpuestas en las Islas Caimán. El siguiente paso es que el equipo de Macron denuncia el hackeo de algunas de sus cuentas y que se están reproduciendo en las redes sociales contenidos verídicos, pero también con contenidos falsos mezclados para tratar de manipular a la audiencia. Y por último, la decisión de la Fiscalía, del Estado, de los medios de comunicación, como si hiciera falta que les advirtiesen a los medios de comunicación franceses que no se les ocurriese por ningún motivo publicar nada contra Macron en las vísperas de las elecciones o el mismo día de las elecciones. Amenazando con penas porque se dice que sería un delito. Sí, efectivamente. Vale, bueno, las redes sociales y el mundo actual hace que esas censuras tengan la validez que tienen. Nosotros en la Gaceta hemos publicado pues con todos los presuntamente que haya que poner, pero una noticia, si existe esa filtración, que la filtración dice eso, hombre, y en España estamos escuchando conversaciones de filtraciones todos los días, ¿por qué no vamos a escuchar filtraciones? Y que luego, si son falsas, pues también publicaremos que han sido demostradas falsas, pero son correos en los que se habla de vínculos con Arabia Saudí, vínculos con cuentas opacas y con sociedades interpuestas también en las Islas Caimán, en el Caribe, incluso en Marruecos. Incluso un correo que ha sido el que más se ha movido, que hablaba de conseguirle la C, puntos suspensivos, al jefe, a Macron. Entonces, conseguirle la C, pues algunos especulaban en las redes sociales lo que podía ser alguna sustancia no excesivamente beneficiosa para la salud. Ahí va, no se me había ocurrido, es verdad. Sí. Así es, así. La cecina, ¿en qué está usted pensando? La cecina de León. ¡Qué barbaridad! Bueno, dentro de todo ese montón de documentos que no se han podido publicar por la amenaza del poder de que quien lo hiciera se llevaría un palo, aparecido, es verdad, en redes sociales, yo mismo he tuiteado esta mañana un par de ellos, aparecían gente que ha financiado la campaña de Macron. Yo he visto a Soros, a Rothschild y a Obama. Sí, y también Arabia Saudí, ¿no? Lo que pasa es que el de Arabia Saudí en principio se dijo que era falso. Claro, pero como toda esta mezcla es difícil de saber. Lo que es verdad es que, desde luego, eran muy potentes esos financiadores. Nosotros publicamos en la Gaceta como en 6 meses anteriores a la campaña, el anuncio de la candidatura del señor Macron, de Emmanuel Macron, en marcha. Sí. Que aquí no sé quién escribía. No, sí lo sé, pero no me acuerdo. Un catedrático sevillano, Paco Contreras, hombre, que decía que de los desde el grupo independiente liberal, el GIL no habíamos visto a un partido con las siglas de Emmanuel Macron en marcha, ¿no? Buen amigo Curro Contreras, desde aquí un abrazo. Sí, no, ha publicado un artículo y un análisis inverso al mío, pero francamente bueno. Sí, efectivamente. No, pero era análisis muy inteligente y muy bien puesto. Francamente. Te contaba esto, no sé por qué.
No, por las cosas que aparecían respecto a que habíamos publicado, que esos 6 meses, el señor Macron en su apartamento dio cenas por valor de 140.000 euros, creo que era, en cenas, en 6 meses. Era para cenar bien. Es curioso porque el argumento que ha sacado el equipo de campaña de Macron ha sido, bueno, En Marcha se ha concebido como una fundación, no como un partido. Por tanto, tenía derecho a más financiación de la que hubiera podido acceder a, bueno, ya, pues muy bien, o sea, echarles a la trampa. Claro. Hombre, esto, y comparado con el Frente Nacional, que recordemos que a Marine Le Pen ningún banco francés le ha prestado ni un céntimo de euro. Ajá. Ni un céntimo de euro le han prestado a Marine Le Pen, que ha tenido que acudir a su padre, a su padre, que sí, tan muerto freudianamente, pero que al final ha tenido que pedirle a él. El padre se lo ha dejado al 5%, pero se lo ha dejado. Familia que negocia unida permanece unida. Qué barbaridad. Bueno, ahora lo que se ha planteado es la incapacidad objetiva del Frente Nacional para sobreponerse al bloque compacto de todo el poder contra él, cosa que es importante saber, claro, porque en otros lugares el efecto de Trump, por ejemplo, fue capaz de sobreponerse al todos contra Trump. Aquí no ha sido posible. Y ¿cuál va a ser ahora el siguiente paso de Marine Le Pen? Porque ella lo que ha dicho es que va a transformar el Frente Nacional en otra cosa. Con lo cual sería un poco, por así decirlo, la segunda metamorfosis. Es decir, la primera fue la que la propia Marine protagonizó, del viejo Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, a convertirlo en un movimiento transversal, que es el actual Frente Nacional, y esta sería, por así decir, la segunda, pasar a otra cosa. ¿Y aquí otra cosa puede ser? Pues a un partido, a un movimiento, a un frente todavía más amplio, con capacidad de verdad de alcanzar poder. Yo creo que Marine ha cubierto la etapa de la desdemonización y lo ha hecho bien, ha roto por eso los techos de su padre y sus propios techos año tras año en el Frente Nacional, ha llegado a capas más amplias, pero efectivamente sigue sin llegar a funcionar el cinturón, porque ya hay trasvase evidente de electores que nunca habían votado al Frente Nacional y ahora sí lo están haciendo, pero sí es verdad que tiene que romper definitivamente con un partido que viene de una escalada casi de la marginalidad hace 30 años y convertirlo en una opción, una verdadera alternativa al poder. Yo creo que el acuerdo que alcanzó con Dupont, ya lo presentaba como su posible primer ministro, alcanzó un 5%, recordemos Dupont en las primarias, va en esa dirección, a construir un frente todavía más amplio de lo que ya es. El Frente Nacional ya, como tú sabes bien, agrupa muy distintas sensibilidades. Pues yo creo que todavía más. Y tiene, la verdad, la tercera vuelta, que son las legislativas ahora en junio, y mucho que ganar porque la victoria de Macron, con todo lo celebrada que ha sido, no tiene más que analizar, que aunque sea esperado no deja de sorprender, tiene más que analizar los aplausos tan heterodoxos que recibe la misma persona como para entender que va a ser incapaz, absolutamente incapaz de contentar a todos, ni siquiera la más exigua de sus mayorías. Es difícil que el que aplaude la gran mezquita de París, Arabia Saudí, en las clases medias urbanitas, Europa y Juncker, sea capaz de desarrollar un proyecto, porque no tiene un proyecto, lo que tiene es el no soy Le Pen. Entendido. Bueno, ahora lo que tenemos son las legislativas, es decir, lo que se elige será el Parlamento. En función del Parlamento podrá elegirse un gobierno, es decir, con un primer ministro y unos ministros que tengan más o menos estabilidad para gobernar. Y eso es lo que ahora mismo todo el mundo duda que vaya a ocurrir, porque al final vamos a encontrar a la gente de Fillon, para entendernos, imagínese usted Jaime Mayor Oreja, y a la gente de Hamon y de Valls, imagínese usted a Pedro Sánchez, todos votando la misma política. Sí, efectivamente, pues aquí Albert Rivera ha tratado de sumarse, y yo creo que se le ha criticado mucho, pero yo creo que con cierta razón, de decir, mira, yo soy lo mismo, o sea, soy lo que me manden. Entonces, con lo cual soy capaz, yo soy capaz también de defender una cosa en su contraria si me lo manda quien sea necesario. Pero efectivamente, eso es lo que te comentaba, hay construir un proyecto sobre la nada y sobre todo convencer a los franceses de que simplemente porque les ha librado de Le Pen van a tener que aguantar un proyecto que evidentemente es incapaz de sacar el conflicto profundo, la ruptura que existe en Francia, pues yo la verdad es que yo apostaría a que el señor Emmanuel Macron no cumple los 5 años como presidente de la República, la verdad.
Esto es lo que hay. En junio, legislativas. Y desde ahora y hasta junio, en la Gaceta, toda la información sin el filtro policial que ha tenido, por supuesto, en España, pero también en el resto de Europa. Mi querido Kiko Méndez Monasterio, muchísimas gracias. Un placer. Te libero. Gracias, un placer. Y nada. Seguimos en casa. Y seguiremos. Ráfaga, por favor. Gracias.